Le damos la bienvenida a nuestra siguiente ponente y tenemos aquí a la profesora Mónica Melo. Bienvenida, profesora, es un gusto, es un honor tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. La he correteado, perdonando la expresión, ella pasa muy ocupadita, pero me encantó tan amablemente que aceptó la invitación a pesar de el corto tiempo. Estamos muy agradecidas con usted. Con el permiso de la profesora Mónica y con el permiso de todos los asistentes, voy a presentar la hoja de vida de la profesora Mónica para que la conozcamos un poquito más. Mónica Patricia Melo Herrera. Ella es administradora deportiva, especialista en pedagogía de la lúdica y magíster en didáctica de las ciencias. Actualmente es candidata a doctora en educación por la Universidad Distrital Francisco José Caldas de Bogotá, Colombia, en cotutela con la Universidad Federal de Triángulo Mineiro, Uberaba, Brasil. Es integrante del grupo de investigación Intercitec en Colombia y GEPIC en Brasil, actuando en los temas de enseñanza de las ciencias, transversalidad curricular, lúdica, juego, diversidad y diferencia cultural. Es parte del consejo editorial de la revista electrónica Ludus Chimpe de Brasil. En la actualidad se desempeña como profesora en la Secretaría de Educación de Bogotá e investigadora en la Universidad Distrital. Estimada profesora Mónica, sea bienvenida a Honduras en la distancia y los micrófonos son suyos. Bienvenida. Bueno, para todas y para todos, buenas tardes. Pues agradecida, sumamente agradecida por la invitación, porque pues de verdad me pareció curioso que me invitaran por mi tema. Pues ya nuestra querida Gilda pues hizo una presentación bastante amplia de lo que hago. Actualmente estoy haciendo el doctorado en educación con énfasis en enseñanza de las ciencias, en cotutela con Universidad Distrital Francisco José de Caldas aquí en Colombia, en cotutela con la Universidad Federal de Triángulo Mineiro en Minas Gerais, en Brasil. Y pues vengo trabajando desde mi pregrado el tema del juego como transversalidad curricular, cómo ese componente del juego nos puede permitir aprender de una manera distinta, ¿sí? Y hacer y explorar nuevos conocimientos sin necesidad de que se esté hablando de que el juego es simplemente una actividad para gastar el tiempo, ¿no? Como para pasar el tiempo. Entonces, como que vengo trabajando ya muchos años en ese sentido. Entonces, voy a presentar la diapositiva. Ustedes me indicarán si ven ahí la pantalla. Ya, doctora, muy bien. Sí, bueno, muchas gracias. Pues hoy les voy a hablar sobre qué vengo trabajando en el doctorado, pero lo que vengo trabajando en el doctorado va hilado a lo que he venido trabajando en la maestría, en la especialización y en el pregrado, que es el tema del juego. En esta oportunidad, pues voy a hablar sobre el juego como un artefacto intercultural y mediador pedagógico en la enseñanza de las ciencias. Y ustedes dirán, ¿eso cómo se come? Entonces, pues los voy a contextualizar, la parte del contexto conceptual. Nos paramos desde el primer enfoque, que es el enfoque de la diversidad cultural en la enseñanza de las ciencias. Pues configurado desde una perspectiva semiótica adjetiva, desde Clifford Geertz, que habla de una descripción densa, cómo la parte semiótica es tan importante hacer ese tipo de lecturas. Y pues hablando de diversidad y diferencia cultural, porque infortunadamente en nuestro contexto hemos invisibilizado los conocimientos de nuestros ancestros, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, y tenemos sumamente occidentalizados los currículos, que no está mal porque hay que establecer un diálogo de lo que tenemos con lo que en algún momento de pronto dejamos de lado y que es importante. El segundo componente es el juego como artefacto intercultural y mediador pedagógico.
pues hablando de artefacto como el artefacto que es una construcción humana, una construcción del sujeto, pero que ese artefacto le permite a usted hablar de algo. Ese artefacto le dice a usted algo, no es simplemente la construcción del elemento o de la actividad per se, sino que más allá de eso tiene una historia, tiene un contenido, y eso me puede decir algo más que simplemente utilizar ese elemento. Entonces, pues aquí viene el juego debatido ampliamente como recursos de enseñanza. Yo inicialmente lo comprendía como un recurso, pero digamos que mis ideas han venido transformándose y pues lo hemos venido conceptualizando como un artefacto cultural y de mediación pedagógica, que ya es un concepto mucho más amplio, más profundo, con más sentido, digámoslo de esa manera. Y la tercera parte, que es la enseñanza de la ciencia hacia el juego como un promotor de diálogo de saberes. Como lo dije en el primer componente, que la idea es que se establezcan esos diálogos de los temas que se ven en la educación, en la enseñanza de las ciencias, digámoslo de manera institucionalizada, con lo que de pronto nosotros hemos olvidado, que son nuestros saberes, los saberes de nuestros ancestros, de nuestras culturas y de nuestras tradiciones. Pues este trabajo doctoral se enmarca en Colombia. Estamos trabajando en 2 territorios, en un territorio rural y uno urbano. Fosca, Cundinamarca, es un territorio rural, queda a 3 horas del casco urbano de la ciudad, de la capital, que es Bogotá, y estamos trabajando en Kennedy. Estamos trabajando en instituciones de carácter público con estudiantes de secundaria, y las 2 escuelas se llaman Escuela Rural de Fosca y el colegio de Bogotá se llama Instituto Técnico Rodrigo de Triana. Colombia tiene una característica particular y eso hace que su cultura también se vea de una manera diversa, como lo estamos hablando acá en todas las escuelas. Colombia es el país con mayor desplazamiento interno según la Agencia Nacional para los Refugiados, ANCUR 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que debido al conflicto interno que ha sufrido Colombia por más de 50 años, gente de muchas regiones del país ha tenido que desplazarse al interior del país, a las grandes ciudades. Entonces hace que estas culturas rurales tengan que afrontar muchos desafíos en el contexto citadino, digámoslo en ese sentido. Entonces empezaron a abandonar sus culturas, sus tradiciones, simplemente para poder encajar en esa parte urbana. Sin embargo, hay unos saberes muy importantes que ellos traen consigo, que la escuela debería tenerlos, debería hacer ruido en la escuela, deberían escucharse, ¿sí? Adicional a eso, debido a la cercanía que tenemos con Venezuela, pues también han llegado muchos migrantes de este país, lo que hace que la escuela se convierta en un escenario diversamente cultural. Y al convertirse en un escenario diversamente cultural, pues hay diversos saberes, de diversos espacios, de diversos escenarios, de lenguaje. Todo eso hace parte del contexto educativo, y la propuesta en este momento es cómo establecemos los diálogos de todos esos conocimientos, esos saberes, esos lenguajes, incluso esas maneras de pronto de expresarse, para no invisibilizarlos, porque son importantes, ¿sí? Entonces, digamos, esa parte es el contexto cultural. Pues nuestra pregunta de investigación surge a partir de cómo constituir el juego como un artefacto intercultural y mediador pedagógico en la enseñanza de las ciencias. Pues hay 2 preguntas subsidiarias de esta, y es la primera: ¿qué emergencias dialógicas suceden cuando el juego se constituye como un artefacto intercultural y de mediación pedagógica en la clase de ciencias, abordada desde la diversidad y la diferencia cultural? ¿Y qué orientaciones didácticas, pedagógicas, diseños, metodologías y estrategias permiten entender y configurar al juego como un artefacto intercultural y mediador pedagógico en las clases de ciencias, abordado desde la diversidad y la diferencia cultural? Más adelante les voy a dar un ejemplo de qué es un artefacto intercultural, por qué se constituye como artefacto, qué es la mediación, por qué el artefacto permite la mediación y por qué nos permite establecer un diálogo en lo que respecta a la diversidad y la diferencia cultural. Entonces, pues el objetivo es caracterizar al juego como un artefacto intercultural de mediación pedagógica en la clase de ciencias en 2 comunidades culturalmente diferenciadas.
Entonces, en la pregunta de investigación, pues hay varias preguntas, ¿no? ¿El juego es un recurso? Un recurso didáctico es un elemento que se utiliza para, obviamente, para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Pero adicional, el juego como tal, como nosotros lo estamos hablando, porque estamos hablando es de juegos culturales, estos juegos permiten establecer un diálogo. ¿Qué es este diálogo? Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con la capoeira en Brasil. Resulta que la capoeira inicialmente, o sea, allá en algunos escenarios se ve como juego, sin embargo, la capoeira nos está hablando de cómo la cultura africana se sumerge en la cultura de Brasil y hay un sincretismo religioso. Entonces, no es solo la capoeira, solo por bailarla, solo por establecer ese movimiento físico, sino que la capoeira ya me está estableciendo un diálogo de esa cultura, de esa tradición. Ese es un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo con un juego colombiano. Aquí en Colombia hay algo que se llama tejo o turmequé. ¿En qué consiste el tejo? Hay una esfera de un disco de acero, de un metal, y tienen que lanzarlo en un cuadro donde hay greda, donde hay como un barro, y en la mitad tiene un círculo. Ahí tienen que embocinarlo. Así, infortunadamente no le tomé foto. Qué pena. Entonces, ¿qué pasa? Ese juego actualmente se juega, pero eso era un ritual de nuestra cultura muisca al interior de Colombia. Entonces, cuando yo estoy jugando el tejo y yo inserto ese juego en mis actividades, estoy hablando de los muiscas, estoy hablando de una cultura indígena. Y adicional a la cultura indígena estoy hablando de temas religiosos. Y adicional a eso estoy hablando de gastronomía porque en medio de eso se trabajaba el maíz y cosas así por el estilo. Y se sigue jugando en la actualidad en Colombia, y no solo en Colombia, en México, en Venezuela, en los países que están cerca, Colombia, Ecuador, Perú, incluso en Europa, en España, pues debido a que los españoles pues se llevaron muchas cosas de nuestra región, ¿no? Expresa lo importante para el sujeto contextualizado, o sea, le da una relevancia, le da una importancia a esa actividad y se configura en las culturas, que eso es lo importante en este tema. El juego es más viejo que la cultura, dice Johan Huizinga. Dice que a partir del juego fue que se crearon las culturas y él empieza a hacer su postulado frente a eso, digámoslo desde el tema, desde los mitos, desde las leyendas, todo eso constituye juego. Y eso constituye la cultura. Entonces, por eso es un artefacto intercultural. El juego como artefacto permite el diálogo intercultural. Entonces, ese es el diálogo que yo les venía diciendo, el apartado verbo, este apartado verbo. Cuando yo estoy jugando en la actualidad ese tipo de juegos, me permite a mí acercarme a esos conocimientos tradicionales, a esas culturas, a esas tradiciones. Entonces estoy estableciendo un diálogo, lo que yo les decía cómo establezco ese diálogo en la escuela. Que lo que yo estoy viendo ahorita, y ya lo voy a explicar más adelante, cómo lo relaciono con la enseñanza de las ciencias, me permite a mí no abandonar esos conocimientos tradicionales y culturales, y los voy a ir hilando con estos nuevos conocimientos en ciencias, nuevos, digámoslo, o con los conocimientos occidentales de ciencias. El juego es un mediador pedagógico. Resulta que en la mediación no es simplemente sujeto, objeto, bueno, como el que hace, el objeto y el que recibe, sino que eso es un lenguaje. Entonces, por lo menos ustedes pueden ver juegos de señas, no necesariamente habla, es lenguaje. Adicional a eso, el juego se configuran subjetividades. Hay muchos juegos tradicionales. Nosotros venimos haciendo una recopilación de juegos tradicionales de toda América, de Centroamérica a Suramérica, por lo menos el juego de pelota maya, que todavía se sigue jugando en México, y viene de la cultura de los indígenas mayas, ¿no? Entonces, ¿cómo entran a relacionarse esas subjetividades en esos juegos tan trascendentales para las personas que juegan? El juego motiva transformaciones. Estos juegos han venido transformándose precisamente para adaptarse, digamos, a los nuevos desafíos de la sociedad,
pero siguen con ese toque de no dejarse invisibilizar, seguir prevaleciendo a pesar de los cambios que exige la sociedad y del tiempo. Pues el juego y cómo lo vamos a involucrar en los contenidos de enseñanza, y el juego no es neutral. Hay algo característico en el juego, es que tú puedes cambiar las reglas, puedes modificar cuántos jugadores van a jugar, que es diferente al deporte, porque de pronto dirán, es que vamos a jugar fútbol. Lo que pasa es que el fútbol, un ejemplo, ¿no? El fútbol tiene reglas, tiene una normatividad, tiene unas características específicas, ya está normativizado. Mientras que el juego no, el juego como tal, no sé, tú lo puedes transformar. Tú puedes decir, no, entonces vamos a jugar 2 más, o solo voy a jugar 1 con 1, o voy a jugar solo con estos elementos. Entonces hay una serie de variaciones que pueden cambiar también la actividad como tal. Y pues, ¿cómo se entiende el juego como un artefacto cultural y de mediación? El artefacto es conceptual y material. Como lo dije, el juego viene cargado de mucha información, hablándolo en términos de los juegos tradicionales en la América. Los artefactos tienen niveles, ya les voy a mencionar el tema de los niveles. El artefacto tiene normas, reglas, transmite creencias y valores. Y el artefacto genera un mundo distinto, el significado cultural e intercultural, que eso es lo que, digamos, es el plus que se tiene acá, ¿no? Entonces, digamos, en términos conceptuales, es como les dije en algún momento, el juego es más viejo que la cultura, dice Johan Huizinga. Y él empieza a hablar sobre cómo el juego tiene sentido para el que juega. Empieza a hablar de por lo menos como la sonrisa. La sonrisa es un juego y la sonrisa es un lenguaje y la sonrisa tiene sentido y la sonrisa tiene algo que decirle al otro. Todo eso hace parte del componente del juego. Gadamer es un filósofo, John Hans Gadamer, donde dice que el juego, él habla del juego, el sentido del juego, ¿no? Entonces, en la actualidad de Lo Bello, un libro, habla cómo a partir del juego se permite crear. O sea, es a partir del juego donde hay creación, donde el cerebro empieza a decir, uy, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y empieza a relacionarlo con las obras de arte. Y dice que a partir del juego es donde se han generado esas obras de arte maravillosas. Pues Brunner habla de que a partir del juego se desarrolló el lenguaje. Clifford Geertz dice que la parte semiótica, como lo dije inicialmente, y que es, digamos, nuestro referente principal, cómo ese componente semiótico del juego te permite a ti comprender algo, entender algo, y no solo eso, sino cómo relaciona esta cultura con la otra, porque el hecho de que vivamos en un territorio y que aquí de pronto se hable portugués, pero aquí español, no significa que no tengamos una interlocución el uno con el otro. Un ejemplo. Siento, García habla sobre la parte de las conexiones neuronales que permite el juego, porque segrega endorfina, serotonina, se pone alegre, en fin. Entonces esa parte biológica es muy importante. Y Ofele, pues habla sobre la parte motivacional. El ser humano no simplemente piensa, el ser humano siente, el ser humano propone. Entonces, es ese ser tridimensional, ¿no? Esa parte de las emociones también son muy importantes en el juego. Y pues la UNESCO en juegos tradicionales dice que hace parte de la cultura y las tradiciones de los pueblos el juego como tal. Entonces, por eso también es importante en este caso. Desde la parte cognitiva, pues Piaget habla sobre las relaciones circulares, adaptación, acomodación, asimilación, acomodación, adaptación, y eso lo permite el juego. Vygotsky habla sobre su zona de desarrollo próximo, entonces como a partir del juego yo me relaciono con el otro. Jiménez Vélez aquí, Jiménez es un autor colombiano, se llama Carlos Alberto Jiménez Vélez, él es neuropedagogo y él también hace referencia a las reacciones neuronales, y Muñoz. Y el juego como artefacto intercultural de mediación pedagógica, que ya lo he venido, digamos, esbozando, y nos habla Cole y Saba sobre eso. Y el juego en la enseñanza de las ciencias, ¿cómo relaciona el juego con la enseñanza de las ciencias? En nuestro recorrido nos hemos dado cuenta, en ese recorrido barrido de antecedentes, por lo menos nos hemos dado cuenta que hay muchos juegos que tienen
conocimientos sobre botánica, sobre, por lo menos estuvimos haciendo una lectura sobre cómo las mujeres de Maori en Australia eran las que manejaban el tema de la botánica, cómo era tan rico o sea, hicieron una estructura de botánica tan inmensa que bueno, ya lo mismo que sucedió aquí sucedió allá. Pero entonces a partir de eso hicieron un juego con los niños y era cómo aprender sobre las matas, sobre la diversidad vegetal que había allá para que los niños de pronto no se envenenaran con una mata. Entonces hay un juego donde les permite comprender eso y hace parte de la ciencia. O por lo menos lo que yo he venido aterrizando acá, que yo lo vengo trabajando desde la especialización, es por lo menos mediante el juego del tejo. Yo como enseño ciencias por medio del tejo. Entonces, cuando tú lanzas ese disco de metal, tú necesitas fuerza. Empiezas a comprender movimientos parabólicos y semiparabólicos. Comienzas a comprender distancia, potencia. Entonces, tenemos unas unidades didácticas con el profe de ciencias donde trabajamos física. Digamos, es una de las maneras de cómo hacerlo. ¿Cómo relaciono el juego en la enseñanza de las ciencias? Y el juego y sentido, como les decía, el juego no es simplemente la actividad per se, sino que el juego en sí, cuando hablamos de juegos tradicionales, y no solo de los juegos tradicionales, sino cualquier otro tipo de juego, tú te empoderas de ese trabajo, tú te empoderas de ese conocimiento. Y lo que se aprende jugando difícilmente se olvida, o por lo menos las personas que están aquí presentes, no sé quién me pueda decir si alguno se le ha olvidado cuando jugaba niño, ¿no? No sé, de pronto saltar lazos, saltar la soga, jugar con las bolitas de piquis, eso no se olvida. Entonces, por eso es que es tan importante el juego como tal. Pues en los antecedentes, ¿cómo se hizo nuestra recopilación de antecedentes? Pues hicimos búsquedas en bases de datos Realic, Cielo, Dialnet, Scopus, filtramos la información de acuerdo a palabras claves, que es diversidad y diferencia cultural, enseñanza de las ciencias, juego y enseñanza de las ciencias. Bueno, ahí colocamos algo de soberanía y seguridad alimentaria porque escribimos algunos elementos sobre la parte alimenticia. Se consultaron, bueno, en ese momento se consultaron 170 artículos, pero ya llevamos cerca de los 200 artículos que hablan, que tienen que en cuenta, bien sea juego, bien sea enseñanza de las ciencias, bien sea diversidad y diferencia cultural, pero algunos tienen una relación el uno con el otro. Luego de eso se hizo una organización y un análisis preliminar. ¿Cómo se hizo la organización? Nosotros utilizamos una herramienta que se llama mapeamiento bibliográfico informacional. Eso nos lo enseñó la profesora, nuestra directora del doctorado, se llama Adela Molina, y ella lo aprendió en Brasil. Y es como mediante una hoja de Excel uno hace unos filtros con palabras claves, que son las palabras que más se repiten. Entonces ahí ella lo llama enfoques. Entonces se llama enfoque comunitario, político y educativo. ¿En qué campos se repite más estas palabras de diversidad y diferencia cultural, enseñanza de las ciencias y juego? Y se registraron 17 campos temáticos que ya son los más específicos. Después de eso, pues se fortalecieron las categorías, se hizo una lectura, un análisis de los contenidos de los artículos para poder interpretar los resultados y para, ay, mire, ¿sí ven ¿sí ven esta imagen acá? Donde hay unos niños que tienen una camisa morada y roja. Sí, doctora, sí se ve bien. Eso. Esa es la imagen del tejo. Este es el tablero del tejo y aquí este niño que está mirándose las manos está limpiando el disco de acero. Eso es un juego indígena de nuestra cultura muisca y todavía se sigue jugando aquí, como les digo, no solo aquí, sino en Latinoamérica. Y arriba en la parte, no sé si algunos saben, existen los Juegos Olímpicos Indígenas y se desarrollan en Brasil. Entonces, en esos juegos indígenas también hay mucha información sobre lo que son los conocimientos tradicionales en ciencias de ellos frente a lo que es, digamos, cómo ellos mediante la vegetación, ellos han podido hacer infusiones para curar enfermedades, para curar heridas,
para preparar, digamos, esas pinturas que ellos tienen en su cuerpo que dura tanto tiempo. Entonces son conocimientos científicos, son conocimientos realmente de ciencias, pues que infortunadamente pues los hemos devaluado, ¿no? Bueno, después de esto, pues, ¿qué se identificó? Estoy mirando la hora, no, ahí me pase. Se identificó que el 28% de los trabajos consultados se desarrollan en el contexto universitario, en el área de la física, matemática, medicina y biología. El 72% se desarrolla en básica primaria hasta el último grado de secundaria y enseñan conceptos como respiración. Ahorita les explico, yo hice un ejercicio sobre eso. Del mismo modo, se han empleado actividades extracurriculares en museos. Esto de los museos es súper clave también. No sé si de pronto ustedes han escuchado sobre los museos de la ciencia y el juego, cómo por medio del juego aprendemos ciencias. Aquí la Universidad Nacional de Colombia, junto con otras universidades de otras regiones del país, han elaborado una red de museos de la ciencia y el juego. Y es como mediante el juego aprenden sobre muchos temas y conceptos de la física. Y pues del total de artículos consultados, emplean juegos de simulación, videojuegos, tal vez algunos han escuchado sobre gamificación. La gamificación ahorita es muy empleada, que es cómo por medio de juegos de video puedo enseñar algún tipo de contenido. No solo se emplea en la enseñanza de la ciencia, realmente la gamificación se está empleando en muchos campos del conocimiento, pero ha cogido mucha fuerza en la enseñanza de las ciencias. Bueno, algunos trabajos que se han venido realizando, pues les voy a mostrar los que yo realizo. Entonces, en este primer artículo se publicó en el año 2014, realmente esto es cómo yo estoy argumentando que el juego me permite abordar el tema de la enseñanza de las ciencias desde muchas aristas. Entonces hablamos desde la filosofía, desde la pedagogía, desde la neuropedagogía, desde la parte física, desde la parte emocional. Entonces empieza a hacer una recopilación de por qué el juego es importante para la enseñanza como tal y por qué es importante al final para la enseñanza de las ciencias y cómo puedo yo incluir el juego o cómo puedo hacer una aliación del juego con los contenidos de enseñanza. Este artículo se publicó en una revista mexicana. Este segundo artículo que dice Juguemos a respirar, cómo entender el concepto de respiración desde el juego de ponchados en la clase de educación física, resulta que yo soy profesora de educación física. Y desde la educación física, lo que nosotros hacemos es la transversalidad curricular. Venimos explorando esa propuesta de que los conocimientos no son aislados, que todos tienen una interconexión, una relación, eso es una filigrana, es un tejido. Entonces, es importante que el niño no diga, eso es solo de matemáticas, no, eso es solo de español, no, eso es solo de ciencias, sino de cómo yo le permito al niño comprender que todo está interconectado, todo está relacionado. Entonces, en este juego de ponchados, el juego de ponchados es un juego tradicional colombiano, donde tienen que lanzar una pelota, pegarle a una persona, esa persona a la que le pegaron tiene que salir a pegarle a las otras personas con la pelota y las otras a no dejarse ponchar. Con ese juego hicimos también una unidad didáctica con la profesora que estaba en ese momento, eso fue en el 2017 creo, y de cómo entonces empezamos a hablar del tema de cómo lo siento yo. Entonces era que ellos sintieran los pulmones, cómo se empezaba a acelerar el ritmo cardíaco, qué pasaba con su respiración, que empezaran a identificar cuáles órganos eran los que intervenían en ese proceso de respiración. Y ellos tenían que ir hablando de eso, ¿no? Al final ellos tienen que escribir, también los ponemos a escribir, que eso es muy importante. Entonces es como mediante ese juego yo le permití a los estudiantes del colegio en el que yo trabajo comprender de una mejor manera lo que era el concepto de respiración. Y pues en efecto se identificó que los chiquitines con esto, pues no, la cogieron fácil. Hicieron su evaluación de ciencias y la profesora decía, no, eso todos pasaron, o sea, la tenían clara. El juego les permitió tener esa claridad en los conceptos porque lo vieron desde la parte del sentir, ¿no?
Eh, este, este está publicado en una revista de Brasil, Ludus Scientiae, pueden mirarla, es una revista muy buena sobre juego, enseñanza de las ciencias y está especializada en solo eso. El juego como artefacto intercultural y mediador pedagógico en la enseñanza de las ciencias. En este artículo es donde hablamos sobre todo el recorrido que hemos hecho sobre los juegos tradicionales en América y cómo estos están de cierta manera interconectados con algún componente de ciencias, de enseñanza de las ciencias. Entonces, pues lo pueden consultar ahí, se publicó en el año 2021. Y este fue el de la maestría, construcción de juegos de mesa como recurso didáctico para promover el desarrollo de habilidades comunicativas en ciencias. Este se hizo en primaria. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Con la profesora de ciencias en ese momento, dijimos, bueno, la idea es que los niños aprendan algunos conceptos que ellos estaban mirando, pero ¿cómo lo hago? Que no sea solo tablero y eso. Entonces les empezamos a decir, ustedes tienen que construir sus juegos, porque no, nosotros muchas veces pensamos que ellos no tienen la posibilidad de proponer algo para poder aprender y no, ellos, los niños son maravillosos y las niñas, o sea, el contexto escolar le permite miles de posibilidades. En este artículo, ¿de qué se habla? Cómo los niños empezaron a construir los juegos, pero como era para desarrollar habilidades comunicativas, entonces aquí vimos habilidades comunicativas, que es del componente de humanidades, porque era describir, explicar y argumentar, eran esas tres habilidades comunicativas. Tenían que hacerlo todo desde lo escrito y desde lo hablado. Entonces aprendieron a hacer por lo menos un manual de cómo se juega, cómo lo voy a jugar. Entonces, cómo desarrollo el paso a paso. Describirlo, que muchas veces se nos dificulta describir algo, un evento, un suceso, una acción, un elemento. Entonces ellos tenían que describir paso a paso cómo iban a elaborar su juego. Tenían que hacer su manual de cómo se va a jugar. Y en el argumentar era porque ellos en la Semana de la Ciencia debían explicar a la comunidad cómo se jugaba y la idea era que todos y todas jugaran. Y pues eso fue tanto para los niños como para el colegio y para mí fue supremamente maravilloso porque quedaron súper satisfechos porque decían, profe, no puedo creer que lo que yo hice esté aquí explicado. O sea, yo lo hice, profe, yo hice el juego. Entonces fue muy bonito y eran solo juegos de mesa, no necesariamente era moverse, aunque sí hubo muchos en las que se movían. Pues entonces en las conclusiones, en cuanto al juego como artefacto intercultural y de mediación pedagógica, no se encontró información en el campo de la enseñanza de las ciencias, que ese es el plus de este trabajo. Todos los artículos leídos consideraban al juego como la posibilidad de hacer un proceso educativo que lograra atraer el interés del educando y de esta manera mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de la didáctica de las ciencias. Pero entonces, aquí la diferencia. Digamos que en algún momento yo sí lo veía como un recurso didáctico, simplemente como el elemento para poder enseñar a aprender, pero ahorita en este momento ya lo vemos más como esa posibilidad de que ese juego me está diciendo algo más, no simplemente es el elemento para jugar el juego simplemente por hacer la actividad, sino que me está trayendo una información, ¿sí? Que ese es el artefacto intercultural de mediación pedagógica. El juego es visto y usado como un instrumento o una herramienta, mas no se ha contemplado su carácter de artefacto y mediador, ya que no se tiene en cuenta el desarrollo histórico, el aporte en la construcción de la sociedad y los sujetos y la significación que estos tienen para el que juega. Entonces, como les decía, con los juegos tradicionales, estos juegos tradicionales siempre nos van a decir algo, algo nos tienen que decir. Y eso es lo importante acá, que nosotros establezcamos ese diálogo de saberes con lo que nuestros ancestros nos pueden decir con lo que tenemos ahorita y de qué manera lo podemos desarrollar, ¿no? Que no se invisibilicen ni el uno ni el otro, porque pues los dos son importantes. Y este recurso puede generar y potenciar diálogos interculturales en el campo de la enseñanza de las ciencias, de manera tal que se visibilicen, reconozcan e incluyan los conocimientos locales y tradicionales.
Como les dije, nosotros venimos trabajando esto con el profesor de Brasil, bueno, y con una profesora de México, Liliana Valladares. El profesor de Brasil se llama Danilo Cato, y con la profesora de La Molina. Y estamos trabajando ese tema de los juegos culturales y cómo esos juegos tradicionales, perdón, esos juegos tradicionales nos permiten ir más allá de simplemente la actividad, sino que siempre nos van a estar diciendo algo y nos van a estar haciendo ruido ahí de que no es solo el juego, sino que esto tiene un componente más amplio que simplemente la actividad. Pues la bibliografía es muy amplia, pero aquí hay algunas referencias. Y está en, en algunos lenguajes. El gracias. ¿Listo? Muy bien, doctora, le agradezco mucho. En realidad ha sido muy interesante. A raíz de yo llegué a usted a raíz de la lectura de uno de sus artículos y hablando con nuestra jefa, la profesora Zoila, sobre este tema. Estábamos interesados en que también se tocara un poco el tema de el juego como parte de la enseñanza de la ciencia. Quiero rescatar algo que me encantó de uno de sus artículos, que dice que negar el juego negar que el juego es aprendizaje es como decir que nunca se fue niño. Interesante. Es a partir del juego que se aprende en los primeros años de vida, pero aún en la etapa adulta, que es a lo que queremos llegar aquí con todos los compañeros egresados que están trabajando, no solo con niños, sino que también están trabajando con adolescentes y jóvenes. Y termina diciendo que algo muy interesante que me gusta, esta actividad es tan seria que ha sido objeto de diversos tipos de investigaciones y ya ella nos ha mostrado aquí para verificar su potencial. Y se ha demostrado la poderosa conexión que existe entre el juego y el desarrollo intelectual. Muchas gracias, doctora. Hemos sabido también, me hizo recordar que tenemos una egresada que está trabajando su tesis de maestría con gamificación, con un programa, con una aplicación para la enseñanza de la química. Ojalá pronto ella finalice y pueda presentar también sus resultados. Y que es algo, como usted lo mencionaba en su ponencia, que es algo que está en boga ahorita, el tema de la gamificación. Bueno, vamos a ver si tenemos comentarios o preguntas en la sala de chat para, vamos a ver si tenemos. Hola, excelente todo, muchas gracias. Bueno, cuando hablaba del tema ese juego que usted mencionaba, nosotros el de la pelota, nosotros aquí le llamamos capeador, por lo menos yo jugué capeador, yo no sé los presentes cómo le llamarán en sus comunidades, porque a veces también, dependiendo de la comunidad, los juegos toman un nombre diferente. Gracias por la conferencia, interesante tópico, excelente conferencia. Y bueno, no tenemos más, no sé si alguien quiere hacer algún comentario de los compañeros, profesores. Profesora. Sí, agradecerle, ¿verdad, profesora Mónica, por esta interesante conferencia. Sin duda alguna, hasta en nuestras clases universitarias, el juego es una herramienta que les hace a los estudiantes motivarse, alegrarse. A veces lo usamos cuando decimos, bueno, como que vamos a hacer que ustedes ya son profesores y evalúenme su exposición a través de un juego. Yo siempre recuerdo una vez que los muchachos jugaron como el tema era relaciones simbióticas, ¿verdad? Entonces ellos hicieron un juego de competencia que se puso un poco duro en un momento, pero lo paramos en el momento en el que la competencia quedó igual. Entonces, sí, el juego es interesante para los adultos con mucha mayor razón, es para los jóvenes y los niños, ¿verdad?
Y algo bien interesante es que hemos estado desarrollando desde la universidad un proyecto que se llama Proyecto Joven para capacitar a nuestros profesores del tercer ciclo. Y una de las, nosotros quisimos enfocar un poco elementos de STEM, como usted lo decía, ¿verdad? Cómo trabajar la educación física ligada a la ciencia, ligada a la matemática, la investigación. Entonces, gamificación fue una de las metodologías que nosotros pusimos como principales, igual que el desarrollo de proyectos y la indagación, para que el alumno, para que el estudiante sea el que desarrolle, el que geste todas estas estrategias y nosotros solo seamos acompañantes de ellos, ¿verdad? Entonces, otra conferencia, ¿verdad? Muy interesante para nuestros egresados. Muchísimas gracias, profesora Mónica. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Realmente quedo muy satisfecha y emocionada de que me hubieran invitado. Como ustedes lo mencionan, creo que es esa innovación, es eso que tenemos que mirar en la educación. ¿Cómo enamoramos a nuestros estudiantes para que realmente se empoderen de lo que están haciendo, se enamoren de lo que están haciendo? A mí el juego me permitió enamorarme de lo que hago realmente. Si no hubiera sido porque soy administradora deportiva, soy profesora de educación física, pero no porque sea educación física significa que uno siempre juega, sino que cuando uno empieza a ver ese componente más epistemológico del juego, uno comprende que no es simplemente la actividad, es mucho más allá de la actividad. De hecho, los filósofos hablaban sobre el juego, Nietzsche hablaba sobre el juego, Aristóteles hablaba sobre el juego y la importancia del juego y el jugar. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esa lectura en mi pregrado, digo, pues es como importante y es interesante y de pronto muchas personas no lo han abordado, ¿no? Incluso nosotros, ese no lo he publicado, estoy a puertas de publicar, ojalá lo acepten. Es un trabajo que nosotros hicimos sobre cómo mediante juegos tradicionales, porque estoy trabajando ahorita juegos tradicionales, los chicos se acercan a su cultura, específicamente aquí en Colombia, pero más allá de ello, cómo se permite escribir. Entonces ellos juegan en educación física, la actividad, hacemos el hilo conductor de la enseñanza de las ciencias, cómo transversalizo esos contenidos, pero en este caso ya tenían que hacer algo más y es cómo ve él eso para su desarrollo personal. No es simplemente o sea, cómo evalúo yo los conocimientos. Digamos, en mi caso es cómo se refleja ese niño, esa niña. Yo soy profesora de secundaria y pues trabajo en la parte de investigación en la universidad. Es cómo cómo se ve reflejado, cómo lo siente, no simplemente es, bueno, qué le quedó aquí en la cabeza, pero qué le quedó para la vida. Entonces hay muchas actividades, por lo menos nosotros les decíamos, ustedes tienen que escribir cómo relacionan este tipo de actividades, cómo lo empleo yo en mi vida cotidiana. Entonces, por lo menos cuando jugaban ponchados, tenían que hacer unos saltos, porque nosotros les pusimos unos obstáculos y habían unos niños que increíblemente, pero es cierto, decían, profe, cuando está lloviendo y hay un charco me toca saltar. Y eso hace parte de la vida cotidiana. Así. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y en el salto qué empleó? Profe, pues empleé fuerza y potencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ciencias, cómo un juego tradicional me permitió hacer eso, me permite relacionarlo con la vida cotidiana? Entonces, eso a mí me pareció tan bonito. Me decían, y fue chistoso, pero es muy bonito como cuando uno dialoga con ellos y me dicen, profe, cuando salíamos a correr y se me hace tarde para llegar al colegio. Entonces, ¿cómo lo relaciono con la vida cotidiana? ¿Sí? Entonces me parece, ese trabajo lo hicimos el año pasado, escribí un artículo sobre él, pero hasta ahorita lo presenté. Entonces, pues si sale, pues igual ustedes digitan mi nombre completo en Google Scholar y ahí aparecen muchos, digamos que les mostré solo algunos artículos, pero por lo menos hay un artículo sobre concepción del juego, cómo concibe el estudiante y el profe el juego. O sea, hay muchas otras... otros temas también relacionados con el juego, también hay algo sobre videojuegos,
que pueden encontrar y de pronto les pueden servir. Y si en alguna otra oportunidad pues me quieren invitar, yo con gusto. Claro que sí. Sí, que el tiempo, como el tiempo es corto, hay muchas cosas, hay algunos comentarios muy interesantes, dice la profesora Cintia, creo que todos los docentes de ciencias debemos involucrar la gamificación en nuestras clases. La profe Karen Marchante, considero que el juego es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que aprendemos de lo que disfrutamos o en dónde nos equivocamos. Excelente, muchas gracias, excelente ponencia. ¿En qué página web, canal o Facebook podemos ver sus ideas? Usted acaba de decir que en Google Académico. Bueno, yo por ahí, o la página de investigación. Ahí están sus artículos. Marcio David, Steen, Kelly, bueno, ¿qué más? Lisbeth, excelente ponencia. Los juegos son parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje y más en nuestra área que son las ciencias. Susi dice que no hemos sido entrenados a aprender a través del juego. Sin embargo, queda en nosotros aprender y aplicar estos conocimientos. Shirley opina que los juegos lúdicos son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gloria dice que el juego nos activa la mente. Y Enrique, excelente ponencia. Volví a preguntar ahí sobre dónde la encontrábamos y ya le dijimos. Linda nos cuenta una experiencia que en un parcial motivó a sus estudiantes a realizar juegos con una unidad temática, todo muy interesante, lo jugamos hasta en el recreo y en ese parcial fueron las mejores notas de los exámenes. Definitivamente, dice David, el juego es fundamental en el proceso de enseñanza, capta la atención del educando y ellos pueden conocer más a fondo la ciencia, ¿verdad? Así que, bueno, es gratificante, ¿verdad? Es un tema muy interesante. Recién ayer hablando con mi hija en la clase de biología en la que ella está, para explicarles un tema de la célula, me contaba cómo el profesor los puso a jugar a ellos, ¿verdad? Entonces, creo que estas también son otras herramientas y otros recursos que podemos utilizar como docentes. Así que, profesora Mónica, ha sido todo un honor que usted haya estado con nosotros en esta tarde noche. Agradecemos su disposición también a participar en este cuarto Congreso de Egresados de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional. Y como reconocimiento en la distancia, pues nosotros le haremos llegar un diploma por su participación, que esperamos que en el futuro pudiera tenerla presencial en nuestro país. Le doy lectura. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Ciencias Naturales, otorga el presente diploma de reconocimiento a la doctora Mónica Patricia Melo Herrera por su participación como ponente en el cuarto Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, enseñando ciencias en entornos híbridos, con la conferencia denominada El juego como artefacto intercultural de mediación pedagógica para la enseñanza de las ciencias, dado en la ciudad de Tegucigalpa, me decía, los 23 días del mes de septiembre de 2022. Estos serán firmados por el magíster Carlos Gerardo Aguilar, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad, la magíster Zoila Moncada, que es la jefa del Departamento de Ciencias Naturales, y por mi persona. Agradecemos enormemente su participación, su colaboración a compartir sus experiencias de enseñanza y de investigación. La dejo para que se despida y bueno, si puede quedarse en el cierre de nuestro evento. No, a todos ustedes y a todas ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de ir a ese hermoso país, si me invitan. Y cualquier cosa, no, mire, uno siempre aprende y cada vez que uno va a un evento académico también aprende. No había tenido de pronto la idea de tener un canal de YouTube, una página, eso, por lo que se han publicado los artículos, ¿no? Pero mire qué importante y gracias Enrique por el aporte, porque es que yo soy mala para la tecnología, pero... va a poder ver esta ponencia también en el canal de YouTube de nuestro Departamento de Ciencias Naturales, ahí nos puede encontrar y bueno, la animamos a abrir su canal. Claro que sí, claro, súper importante. Bueno, muchísimas gracias, emocionada, agradecida por el espacio y pues cualquier cosa que necesiten, disponible para cualquier ayuda, si necesitan información, en fin. Ahí de todas formas yo dejé mi correo electrónico y igual me pueden encontrar en la red.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a usted también. Tenemos aquí también, como le decía en un inicio, la presencia de nuestro vicerrector académico y con su permiso vamos a iniciar entonces nuestra clausura de este cuarto Congreso de Egresados con un agradecimiento especial a todos los participantes, los que han estado a lo largo de estos 2 días en todas las jornadas. Algunos han estado por actividades, entendemos por su trabajo, pero hemos mantenido un promedio de 175 participantes en cada una de las actividades. Estamos muy agradecidas y muy honradas de contar con ustedes. Vamos a iniciar entonces con las palabras de la magíster Zoila Moncada como jefe del departamento, para después posteriormente dar la palabra al profesor Bartolomé Chinchilla para que nos clausure el evento. Profesora Zoila. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, mi despedida de este año es un saludo y un agradecimiento, iniciando con ustedes, ¿verdad? Por estos 2 días, ¿verdad? Que han estado compartiendo con nosotros, 2 días llenos de experiencias variadas y valiosas a nuestra forma de ver. Esperamos que hayan sido muy provechosas para todos ustedes. Los hemos visto muy motivados con la diversidad de actividades que les mostramos. Esperamos que las puedan aplicar con sus estudiantes en sus centros educativos. También tenemos un agradecimiento muy especial a todos nuestros conferencistas, talleristas y demostradores, tanto nacionales como internacionales, por toda su disponibilidad, por compartir con nosotros toda su experiencia, por el tiempo brindado al desarrollo de las diversas actividades presentadas en este cuarto encuentro. De verdad ha sido muy valiosa su participación. Un agradecimiento muy especial también a nuestro equipo coordinador del Congreso, que ha trabajado mucho para que este evento se desarrollara de manera especial, muy óptima, o de la mejor manera, podríamos decir. A nuestra secretaria académica, Dinora, que estuvo horas en la computadora buscando nuestros expositores, ¿verdad? A Eduardo por todo el arte que estuvo trabajando desde muchos meses atrás, ¿verdad? Igual a nuestros instructores de laboratorio, el profesor Julio, la profesora Cintia y la profesora Yulisa, que estuvieron muy trabajadores, ¿verdad? Y tratando de que este congreso se desarrollara de la mejor manera. A nuestros compañeros también que participaron como ponentes en este congreso, que siempre nos colaboran para compartir las experiencias de aula, lo cual nosotros consideramos que es muy valioso. A nuestras autoridades universitarias, compañeros docentes que nos han acompañado asistiendo a las diferentes actividades, y en especial esta tarde quiero agradecer a nuestro vicerrector académico, el magíster Bartolomé Chinchilla, pues él nos ha estado acompañando, nos acompañó al inicio y siempre él nos acompaña a clausurar nuestro evento, ¿verdad? Esperamos que este congreso haya sido de satisfacción para todos nuestros docentes asistentes. No olviden que a lo largo del año desarrollamos diversas actividades como parte de nuestro programa de seguimiento de egresados, por lo cual los invitamos a estar pendientes de nuestras próximas actividades en el chat de egresados. Así que los que no están, los invitamos a unirse acá, a visitar nuestro canal de YouTube, donde nosotros publicamos nuestras charlas, nuestras conferencias de Cátedra de la Tierra, recursos valiosos que desarrollan nuestros docentes, ¿verdad? Y Eduardo siempre nos mantiene al día nuestro canal de YouTube. Y también que nos sigan en nuestra red social, en nuestro grupo Facebook, ¿verdad? No tenemos Instagram, pero Cátedra de la Tierra sí. Es por lo de la generación, ¿verdad? Que todavía somos Facebook, ¿verdad? Muy agradecidos por su participación en este cuarto Congreso de Ciencias Naturales, enseñando ciencias en entornos híbridos. Esperamos que sea de su agrado.
Les deseo que después de estos 2 días de mucho trabajo, de mucha atención, y algunos dijeron que hasta se le gastaron los datos celulares y fueron a conseguir más para poder acompañarnos hasta el final, ¿verdad? Unos que estuvieron revisando sus tareas y acompañándonos, entonces ahí se ve todo el amor que le tenemos a nuestra carrera. Muchísimas gracias, queridos egresados. Muy bien, muchas gracias, profesora Zoila. Damos la palabra ahora a nuestro vicerrector académico, el profesor Bartolomé Chinchilla, que va a clausurar el evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero expresarles mi agradecimiento por su participación en este importante evento académico organizado por el Departamento de Ciencias Naturales. Saludo muy afectuosamente a las autoridades del departamento, a la magíster Zoila Maribel Moncada, jefa del departamento, a la distinguida magíster Hilda Dinora Oyuela, la secretaria académica, asimismo a la respetable magíster Mónica Patricia Melo, conferencista invitada. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta conferencia de clausura. Creo que, sin lugar a dudas, la actividad lúdica es un elemento activador, ¿verdad? Que nos permite lograr aprendizajes en nuestros estudiantes. Distinguidos docentes, estudiantes, y un saludo muy especial a nuestros estimados profesores egresados de la carrera de Ciencias Naturales, que con su presencia le dieron realce a este importante congreso, el cual fue preparado especialmente para ustedes. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes y clausurar el 4º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, enseñando ciencias en entornos híbridos. Evento que se desarrolló por 3ª vez de forma virtual. Esperamos que para el próximo año se pueda desarrollar de una forma híbrida. Y profesora Mónica, vamos a ver si hacemos algunas gestiones también para tenerla el próximo año. Ojalá que podamos hacer esta actividad de forma presencial, de forma híbrida, porque esto nos permite tener mayor participación de nuestros egresados. Es importante enfatizar que con este congreso se ha procurado generar y establecer un espacio para promover el proceso de formación permanente de nuestros egresados. Considero que el congreso que el Departamento de Naturales ha preparado se ha constituido en un espacio abierto de intercambio académico que privilegia, por supuesto, las reflexiones en torno a la enseñanza de las ciencias naturales. Y además, con este tipo de congresos, nuestra institución busca fortalecer los vínculos de nuestros egresados con su alma mater, poniendo sobre la mesa temas actuales en la enseñanza de las ciencias naturales para su análisis, para su discusión e implementación. En estos 2 días, tal como lo mencionó la profesora Zoila Moncada, logramos desarrollar una serie de conferencias, demostraciones de alto nivel. Y logramos contar con conferencistas nacionales e internacionales. Y en este caso, con académicos de Colombia, de México y de España. Estoy muy seguro de que estos conocimientos que se compartieron en el marco de este congreso les serán de mucha utilidad, por lo cual los motivo, los incito a que los implementen en los salones de clase. Finalmente, quiero agradecer a las autoridades del Departamento de Ciencias Naturales y a los organizadores de este evento académico. Les felicito por el éxito obtenido. Esos datos que nos dio la profesora Hilda Dinora realmente me alegran porque yo logré participar en la parte inaugural al 100%. Tuvimos una muy buena asistencia en esta de cierre también. Siendo esta hora todavía ya tenemos 134 egresados, profesores de naturales, y logré ver hasta 170, 160, bueno, variantes, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Qué más podía decirles?
Bueno, que con estas palabras doy por clausurado el cuarto Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, el cual este año se le denominó Enseñando Ciencias en Entorno Civil. Para todos, un gran abrazo, muchas felicitaciones, feliz fin de semana y desde ya les extendemos una cordial invitación para que participen en el próximo encuentro de egresados que se va a programar en el año 2023. Gracias a todos. Muchas gracias, señor vicerrector. Gracias a todos. Cerramos entonces y como hemos dicho en ediciones anteriores, cerramos estas jornadas con el deber, con la sensación de el deber cumplido y que debemos seguir aprendiendo más, valorando lo que se hace en nuestro país, pero también viendo qué se hace fuera de nuestro país para compartir experiencias. Así que para despedirnos, estoy muy emocionada viendo un montón de caritas ahí conocidas. Solo les pedimos unos segunditos que abran su cámara para las respectivas fotos. En la presencialidad les invitaríamos a bailar, pero no podemos ahorita. Así que una foto va a ser El otro año. Empecemos, compañeros, me ayudan ahí con las fotografías. Okay. Muchas gracias. Ok, son 6 pantallas, así que... Así que sonrían mucho. Sonrían. Vamos por la segunda pantalla. Qué gusto verlos, así como muchos han dicho que están gustosos de ver a sus profesores, nosotros también estamos encantados y muy honrados de que ustedes nos hayan acompañado y alegres de verlos ahí siempre, al pie del cañón. No todos han abierto todavía. Vamos. Abran un ratito, por Un ratito. No importa cómo estén. Un ratito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mientras están tomando las fotografías, decirles que se les hará llegar su diploma de participación, ¿verdad? En este congreso hemos tomado la decisión de que con el 50% de haber participado de las actividades, se les va a hacer llegar a su correo electrónico. Yo les voy a avisar por el grupo de egresados cuando se esté haciendo entrega y posteriormente pues cualquier observación nos la hagan llegar a través del correo electrónico de nuestro departamento e invitarlos para las próximas actividades que tenemos programadas para ustedes. ¿Cómo estamos con las fotos? ¿Listo? Muchísimas gracias, un enorme placer y que tengan excelente fin de semana, y los que están en las zonas donde estamos pasando por esta situación de las lluvias y de las inundaciones, que se cuiden muchísimo, que estén bien todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Feliz fin de semana. Adiós. Perfecto. Falta el vinito, dicen ahí, profesor Oscar.